Mi jefe intentó conquistar a mi prometida, ella lo rechazó y poco después la despidieron. ¡Cielos, qué macizo! Entremos en contexto. Mi jefe me usaba para esconderle sus múltiples amantes a su esposa. Vámonos, chicos. Y yo me pregunto, ¿qué no se cansan de ser infieles? Bueno, yo nomás digo. Mi jefe tenía amantes, yo lo sabía porque era su asistente. Sabía cuándo llegaban, cuánto tiempo se quedaban y cuándo tenían que desaparecer de su camino. Pero había algo que me molestaba especialmente. Él me obligaba a mentirle a su esposa. ¿Por qué hacen eso? Y una vez tuve que hacerlo mientras ella estaba parada frente a mí. Lo que yo todavía no sabía era que esa mujer no era la única que mi jefe estaba engañando. Toda la infraestructura que tiene montada ahí y toda la logística y todo es una puta locura, no he visto eso en mi vida. O sea, no sé si tendrá como a... Casi todas las semanas recibía la visita de 2 mujeres diferentes. Las de 1500 andan fuertes, está en el bar. A veces me pedía que reservara habitaciones del hotel por unas horas. Otras veces me mandaba a recoger joyas, flores, regalos y todo para sus amantes. ¡Ay! ¡Qué romántico! Y lo más descarado era que yo podía ver que ellas recibían cosas que su propia esposa jamás recibía. O sea, ya que tengan sus capillitas, bueno, pero mínimo que atiendan bien la catedral, ¿no? Digo, o sea. Yo creo que el romanticismo se fue a la mierda cuando empezaron a decir infiel a un hombre que quería hacer feliz a varias. Claro. Entonces, ¿te gustó Me esto? cambiaste la perspectiva. Pero entonces apareció algo que hizo que todo fuera mucho más serio. Una de esas mujeres acababa de tener un bebé y el niño llevaba el nombre y apellido de mi jefe. Vaya dato perturbador. No, chicos, hasta Judas fue más discreto, ¿eh? No. Ahí ya no estábamos hablando de una aventura pasajera. Mi jefe tenía una vida paralela y yo estaba en medio de ella. Un día su esposa apareció inesperadamente en la oficina. Quería llevárselo a comer. El problema era que una de las mujeres estaba dentro de su oficina. Se le jundió el ponchado con el secado, ¿eh? Mi jefe entró en pánico. Ay, no, después de todo lo que hacen, no, bueno. Me miró y me dijo que si su esposa preguntaba quién estaba ahí, tenía que decirle que era una candidata para un puesto. Descaro. Y así lo hice. Mano, tú estás pendejo, ¿ok? Y cuando ella se fue, pensé, ¿hasta dónde voy a tener que llegar para cubrir a este hombre? Porque cada vez aparecía algo nuevo. A esas alturas ya estaba harta. No es por decirlo, pero se te había tardado, ¿eh? O te pagaron una la nota o no sé. ¿Cómo aguantaste tanto? No porque me importara su vida privada, sino porque me estaba convirtiendo en una parte de sus mentiras. ¡Debías destruir a los Sith, no unirte a su fuerza! Y entonces empecé a pensar, ¿debería contarlo todo a su esposa? Un momento de revelación. Yo sabía cómo hacerlo, sabía cómo hacerles llegar la información sin que mi jefe supiera que había sido yo. Pero todavía no había decidido qué hacer, porque su esposa acababa de pasar una cirugía del corazón. Y yo sabía que descubrir todo aquello podía destrozarla. El muchacho de los ojos tristes. Hasta que ocurrió algo que yo jamás habría esperado. Su esposa se enteró sola. Pues chicos, como bien dicen, la verdad tarde o temprano sale a la luz. No llegó a discutir, no llegó a pedirle explicaciones. Unos días después, le entregaron los papeles de divorcio en plena oficina, pero eso fue apenas el principio. Se vienen cositas. Porque su esposa había conseguido algo mucho peor para él.
las pruebas. Estamos en problemas. Estamos en graves problemas. Había correos, mensajes, conversaciones y las pruebas demostraban que las mujeres con las que estaba saliendo sabían que él estaba casado. El club de mujeres engañadas, pobrecita de mí. Cada una de ellas pensaba que era especial. Ay, amiguita, también tú, date cuenta. Soy rogón, soy arrastrado, soy migajero, soy todo. Si no me arrastré fue porque ya no me alcanzó el piso. Y entonces, su esposa hizo algo que convirtió el problema privado de mi jefe en el chisme de toda la oficina. Vámonos, venganzas, chicos. Envió las pruebas a sus familiares, a sus amigos, a algunos compañeros de trabajo y también había pruebas que había tenido un hijo fuera del matrimonio. ¡Tras! De repente, todos sabían. Ya no deberíamos decir eso de, ay, gracias a lo que me hiciste, ahora yo soy... No, deberíamos decir, lo que me hiciste me la peló. Ni para destruir sirves, hasta para eso eres bien pendejo, ¿cómo ves? Y entonces empezaron a llegar las consecuencias. Las mujeres comenzaron a aparecer en la oficina. Una llegaba a confrontarlo, después otra y luego otra. Pero entonces apareció un detalle que hizo que el escándalo todavía fuera peor. Había una cuarta mujer. No, ya, el harén completo, chicos. Y esta vez no era una amante que venía de fuera, trabajaba en la misma empresa. Y además era subordinada de mi jefe. ¡Qué fuerte! Qué padre ser la amante, qué padre ser la migajera de amor. Aquella segunda opción de aquel hombre que nunca va a dejar. La situación se volvió imposible de ocultar. Si ya lo sabe, que no lo sepa el mundo, chicos. La cuarta mujer terminó dejando la empresa. Algunas de las otras mujeres terminaron enfrentándose a demandas. 2 llegaron a acuerdos para evitar que el asunto llegara a juicio. Y mi jefe terminó despedido. ¡Eso! ¡Sí! ¡A la calle! ¡Que se largue! Yo, mientras tanto, había conseguido trasladarme a otra división y por primera vez podía ir a trabajar sin tener que cubrir las mentiras de nadie. Pero el punto es que aunque las cosas se vean mal, hay un arcoíris en la vuelta de la esquina. Y después todo es paz y tranquilidad. Entremos con la siguiente historia. Mi jefe intentó conquistar a mi prometida. Ella lo rechazó y poco después la despidieron. ¡Cielos, qué macizo! Que no se note lo ardido, ¿eh? Pero mi jefe cometió un error. Yo sabía que escondía algo y cuando descubrí qué era, decidí esperar. Tum, 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 tum. Ahora sí viene lo chido. Mi jefe era extremadamente controlador y disfrutaba fastidiando a los empleados. Además, estaba casado con otra trabajadora de la empresa y tenía fama de serle infiel. ¡No! Y tenía una costumbre bastante peculiar. Presumía frente a otros empleados de sus conquistas. No, pues el descaro completo, ¿eh? Yo tenía una relación a distancia con una mujer que trabajaba en otra oficina de la compañía. Mi jefe sabía perfectamente que estábamos juntos. Durante uno de sus viajes a esa oficina intentó conquistarla. Ella lo rechazó. Navegar y se marchó. Y entonces, poco después, la despidieron. Me pelan la riata, güey. Me tomó tiempo, pero entendí perfectamente lo que había pasado y decidí no confrontarlo, porque yo sabía algo que él no sabía que yo sabía. ¿A creer? Mi jefe guardaba pruebas de sus infidelidades en la oficina. ¡No! No, chicos. ¡Golosa! Pues eso es lo peor que pueden hacer, en serio. No, nunca oculten cosas en la oficina. Borren. Digo, me han contado.
Un sábado estaba trabajando horas extra. Llegó la señora de la limpieza y abrió la oficina de mi jefe. Entré detrás de ella con una excusa. Bien pensado, Woody. Cuando se fue hacia contabilidad, me quedé solo. Revisé el escritorio y ahí estaba un montón de fotografías escondidas en un cajón. ¡Por Jesucristo! ¡Mira tu organización! Beso negro al derecho, también beso negro al revés. ¡Estás enfermo! ¡Mira esto! ¡Viejas con pito! Atrapado, hermano. Me las llevé, pero no hice nada inmediatamente. Esperé, porque sabía exactamente dónde quería que terminara. Interesante. Entonces tomé una decena de fotografías y conduje hasta el pueblo donde vivía su esposa. Fui a la oficina postal más cercana, metí las fotografías en un sobre sin remitente y las envié directamente a su casa. Uy, no. Hermano, cayó la ley. Su esposa descubrió la verdad, se divorció de él y el divorcio terminó siendo devastador para mi jefe. Su abogado terminó dejándolo prácticamente en la ruina. Valió pura verga. Valió pura verga. Y se preguntarán, ¿y mi prometida? Pues bueno, ahora es mi esposa. Qué buen final, chicos. Bien. Y bueno, pues vamos con la última historia. Me encontré a mi compañero besándose con una compañera casada y terminé descubriendo que todo era mucho peor. El lado misterioso de la isla. Regresé de comer y abrí una puerta y ahí estaban dos compañeros de trabajo besándose. Ellos todavía no me habían visto, así que hice ruido antes de entrar. Se separaron de golpe. Yo salí de ahí y pensé, acabo de ver algo que no debía. Algo anda mal. Decidí hacer como si nada, pero entonces descubrí quiénes eran. Ella era Liz y él era Bob, uno de nuestros jefes. Y Liz estaba casada. ¡No! ¡Tiempo! ¡Corte! Que maña por los casados, chicos. Parece que están en oferta y demanda, Ahí entendí que aquello no era un simple beso incómodo entre compañeros. Era un secreto que podía destruir varias cosas. Esta información vale millones. Durante los días siguientes intenté comportarme normalmente. Con Alice fue fácil, con Bob no tanto, porque empezó a buscarme errores. Primero pensé que era normal. Yo era relativamente nueva y sabía que podía equivocarme. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Pero después empezó a hacerlo delante de los demás. Me señalaba por cosas pequeñas, me corregía públicamente y buscaba cualquier oportunidad para hacerme quedar mal. No, bueno, qué descarado. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Y entonces mis compañeros empezaron a preguntarme, ¿qué problemas tienes con Bob? Yo no podía decir la verdad, no podía responder. Creo que mi jefe me está castigando porque lo vi besándose con una compañera casada. Pues, así que me quedé callada. This is the worst. Y Bob siguió, la perra seguía y seguía, hasta que anunció algo que me hizo sentir realmente incómoda. Iba a hacerse cargo de la gestión de varias personas del equipo, entre ellas Alice y yo. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Esto ya no es normal. El hombre al que había visto besándose con Alice ahora tendría todavía más autoridad sobre mi trabajo, y durante los días siguientes las cosas empeoraron. Bob volvió a humillarme delante de otros compañeros. ¡Cállese, señora! Hasta que no le rompan el hocico va a estar contenta. Pero justamente entonces apareció alguien que cambiaría completamente la historia. Tum, 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 tum. Una compañera llamada Lucy se acercó a mí, me dijo que no tenía que soportarlo sola, que podía hablar con ella. Ah, caray.
Eso sí me interesa, ¿eh? Lucy ya sabía de Alice y Bob. Ella llevaba tiempo sabiendo que entre ellos había algo. Incluso había advertido a Alice que tuviera cuidado. Pues no lo tuvo lo suficiente. Bob no estaba dispuesto a dejarme en paz. ¡Qué perro! Alice decidió hablar. No conmigo, no con Bob, con nuestros supervisores. Les contó que ella y Bob tenían una relación. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Pero eso no fue lo único que les dijo. Les contó que Bob estaba utilizando su posición para hacerme la vida imposible, que estaba preocupada por lo que estaba ocurriendo conmigo y que la situación había empeorado desde que yo había descubierto la relación. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Y entonces apareció un detalle bastante extraño. El puesto de Bob iba a desaparecer. ¡Ándale! Ya te cayó la voladora. Y poco después dejó la organización. Y hoy se va como lo que fue. Nada. Qué gusto, qué alegría que lo hayan tratado como si fuera nada. Porque lo cierto es que eso es lo que es. Nada. ¡Pa' la casa, cachetón! Y bueno, mis queridos grandes ánimos, muchas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo. Un corazoncito. Recuerden que si les gustó, dejen su like, compartan, dejen sus comentarios que lo estaré leyendo. Y en verdad, muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Y no olviden que el café se enfría, pero el chismecito, ese chismecito que tanto nos gusta, se sirve, lo que se dice, hirviendo. Esto fue Código Anónimo. Nos vemos al otro, chicos. Adiós.